Muy buenas tardes, mi nombre es Angélica Benavides y bienvenidos a una transmisión más de esta serie Derecho en Vivo, una serie que Benavides y Navarro Abogados está muy contento de transmitir para todos ustedes los días viernes en punto a las 4:30 de la tarde en nuestra cuenta de Instagram, en donde hablamos de diferentes tópicos y cuestiones de derecho para todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo y por estarnos observando. Les recordamos que al final de estas sesiones resolvemos preguntas y respuestas, así que si ustedes tienen algún comentario o alguna duda, pueden dejárnoslo en la cajita de comentarios para que nosotros podamos poderlo checar y en todo caso resolvérselo al final de esta plática. Vamos a esperar unos minutitos más, nada más para que den el punto de la hora y que se una más gente para vernos. Mientras tanto, pues bueno, vamos a saludar aquí a... Hola Talia, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Esperamos que estés muy bien. De igual manera, les recuerdo que si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta que realizar, nos pueden localizar a través de cualquiera de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como benavides.navarro. Nos pueden dejar un mensaje, nos pueden dejar algún mensaje detrás de alguna de las publicaciones, nos pueden mandar un mensaje directo. También pueden comunicarse a el teléfono 5511-130390 y para hacernos alguna consulta o alguna inquietud que ustedes tengan. Muy buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a todos por su tiempo. De todas maneras, les recordamos también que al final de estas sesiones solimos subir estos videos a nuestro Instagram TV para que los puedan volver a checar o volver a ver en cualquier momento. Mientras tanto, pues muy buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás? Hola Angie, hola a todos los amigos que nos están viendo. Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Qué bien, qué bien. Qué tal, cómo va la tarde? Pues ahora sí que al fin viernes, contenta Ah, ya lista para descansar después de esta charla, terminando de revisar unos contratos de trabajo, pero todo excelente. perfecto. Pues bueno, saludamos a quienes nos están viendo. Hola Jaime, hola Joana, hola Marín 07. Pues bueno, recuerden que al final de esta plática normalmente resolvemos dudas y solucionamos algunos comentarios que nos hagan, así que no olviden dejarnos el comentario en la cajita. Hola, tío Corajes, ¿cómo estás? Pero bueno, el día de hoy, en esta transmisión de esta serie de Derecho en Vivo, pues vamos a hablar de un tema que es muy Muy importante, tratando de la gestión de interesante. derecho familiar. Sí, pues ahora déjame presentarte a ti, Angie. Bueno, ya te presentaste, pero más bien presentar el tema del que vamos a hablar hoy, acerca de la compensación económica al finalizar una relación de pareja. Y menciono que es interesante porque pues estoy hablando aquí de relación de pareja en forma general. Ajá, puede ser, cuando hablamos de relaciones de pareja, un matrimonio, un concubinato, entiéndase aquel en que hacen una vida en común, dependiendo de los años que te exija el Código Civil de la entidad, pueden ser 3 años, 5 años, libres de matrimonio, nos indican, o bien que tengan hijos en común, o incluso puede ser una relación de hecho, ¿correcto, Angie? Pero bueno, a lo largo de esta charla, pues ya nos irás explicando un poquito acerca de los criterios que ha asumido el Poder Judicial a este respecto, pero me gustaría que empezaras definiéndonos qué es justamente una compensación económica al terminar una Perfecto, relación de pareja. perfecto, Dani. Pues mira, para empezar, yo creo que antes de abordar el concepto como tal, pues bueno, hay que recordarles a la gente que nos ve que los criterios de nuestra Suprema Corte de Justicia y de las autoridades federales al día de hoy, con la introducción de los derechos humanos, del concepto de igualdad y de la perspectiva de género, a efecto y de algunas convenciones, obviamente, que pretenden erradicar toda discriminación y forma de violencia en contra de la mujer, ha hecho que nuestras autoridades judiciales en cuestión del Estado mexicano
tiendan a preservar estas cuestiones de equidad en la legislación y en todas sus actuaciones judiciales. El día de hoy todos sabemos que las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género. Esto quiere decir que tienen que checar cuál es la relación procesal entre las partes y si hay alguna inequidad o desequilibrio derivado del género, deben de igualar esta situación a efecto de que no haya desequilibrios entre las partes. Entonces, es una cuestión muy importante y derivado de hecho precisamente se dio esta cuestión de la compensación económica. Esta compensación es una institución de derecho que fue creada precisamente para proteger a las parejas, aquellas en donde una persona tiene un rol en donde sale a trabajar, tiene un trabajo remunerado, tiene un desarrollo profesional, un desarrollo patrimonial, y la otra persona se queda en casa haciendo trabajo doméstico, cuidando a los hijos, incluso a veces sí desarrollando alguna actividad remunerada, pero compartiendo esa actividad con sus actividades en casa y que de alguna manera asumir de este rol en el cuidado de la familia y el cuidado de las cuestiones domésticas le merma el desarrollo profesional y el desarrollo patrimonial, o sea, asume un costo de vida precisamente por el cuidado de la familia y el cuidado del hogar. Y precisamente para que no hubiera un problema que se presentaba muy seguido, sobre todo en relaciones de muchos años en que una pareja, esto empezó con cuestión del matrimonio, una pareja casada de 30, 40, 50 años, de repente pues el marido ya no quería estar con la señora y la señora que se había dedicado toda su vida a su casa, pues evidentemente pues no tenía un trabajo, no tenía ingresos, no tenía cómo solventarlos y bueno, si se había casado por el régimen de separación de bienes, pues solamente se iba con sus cositas personales y ya, ¿no? Entonces, precisamente, como esta es una cuestión de discriminación, eh, la Corte y las legislaciones también, pues ya han actuado en este sentido de reconocer este trabajo que hizo la persona y este costo de oportunidad que hizo durante la vigencia de la relación y de esta manera pues sale esta compensación. ¿Qué es en sí? Pues es esta... ya que se puede ser cantidad en dinero, cantidad patrimonial o un porcentaje del patrimonio que haya hecho la persona que sí salió a trabajar y que sí hizo bienes y que la otra persona que se quedó en casa pues no pudo realizar por asumir estas labores del hogar. Entonces prácticamente es una figura que quiere corregir la inequidad al término de las relaciones. Como les decía, al principio se basaba en la cuestión matrimonial, posteriormente esta figura se empezó a implementar en cuestiones del concubinato y actualmente, pues dadas las nuevas corrientes que está manejando nuestra Suprema Corte de Justicia en cuanto a protección de la familia se refiere, pues ya pudieran ser planteadas en cuestiones de relaciones de hecho, que son aquellas relaciones que no pueden surgir o no se pueden etiquetar de matrimonio y tampoco de concubinato, pero que sí existen y son una relación de familia y tienen esta característica de tener pues la convivencia permanente de solidaridad y de ayuda mutua. Entonces, es muy importante puesto que aunque la razón inicial para la existencia de esta compensación, pues sí es la cuestión de eliminar la discriminación en contra de la mujer, quien es por costumbre y por cuestiones de roles en nuestro país aún la encargada o la que se encarga mayormente de las cuestiones y las labores del hogar y del cuidado de los hijos, pues no debemos de perder en cuenta que esta figura, aunque nació para esto, pues también es aplicable para el otro género, ¿no? Igual si un hombre es el que se dedicó a la casa y la mujer la que salió a hacer patrimonio, de igual manera pues puede exigir esta cuestión de la compensación. Y recordarles que este término jurídico, esta compensación económica, que es esta cantidad de dinero o cantidad de bienes que te van a resarcir a ti porque tú no hiciste patrimonio, está basada en los principios de legalidad y no retroactividad, de igualdad, de no discriminación, de protección al núcleo familiar y que no limita y tampoco transgrede el derecho a la propiedad. Ok, entonces podríamos decir que es un mecanismo para resarcir o restablecer la equidad en una pareja, porque una de las partes obviamente se dedica preponderantemente al hogar o a la crianza de los hijos, pues a velar por la economía de ese hogar y no tiene igualdad de oportunidades laborales que la otra parte que a lo mejor sí pudo
hacer o conseguir bienes materiales durante la duración de esa relación. Ok, Exactamente. en ese sentido, en ese sentido, bueno, pues venos delimitando o desmenuzando quiénes serían las personas obligadas a cumplir con a una compensación resarcitoria o pensión económica al terminar una relación de pareja. Pues mira, los obligados son, evidentemente, esto es un derecho y una obligación que se da solamente en una pareja. No es aplicable a padres e hijos, no es aplicable a abuelos, nietos, no es aplicable a otra parte del núcleo familiar, simple y sencillamente la cuestión de derecho-obligación es aplicable a parejas. Así, tenemos que los obligados a dar alguna compensación, si así es sentenciado por un juez, será o que lo hayan pactado en una terminación de una disolución matrimonial, será en el caso de que haya un matrimonio y que se disuelva, pues será el cónyuge que haya hecho patrimonio y que no haya asumido estos cargos y costos de oportunidad. En el caso del concubinato, también será la pareja, hombre o mujer, que haya salido al mercado laboral, que sí haya tenido desarrollo profesional y que haya hecho patrimonio, ¿no? Que haya tenido bienes y demás. Entonces, estos serán los obligados. Y en cuanto a aquellos que reciben el beneficio, pues será el cónyuge en caso de los esposos o el concubinario o la concubinaria o la concubina, perdón, que no haya podido tener este desenvolvimiento profesional y patrimonial o que habiéndolo tenido, pues sea evidente que los bienes que haya tenido esta persona pues sean menores que la otra persona que sí salió a trabajar y que sí salió a hacer patrimonio. Evidentemente todo esto pues cumpliendo con los márgenes legales y los preceptos legales que señala cada uno de los códigos de los estados. Recordemos que esta figura no está en todos los estados de la República y que está supeditada a ciertas cuestiones, también dependiendo de la legislación. Muy bien, pues aquí me gustaría abrir un paréntesis para comentar que, como tú ya bien sabrás, el miércoles la Suprema Corte de Justicia resolvió un caso donde condena a la pareja, hombre, a otorgar una pensión alimenticia a favor de la mujer, a pesar de que no se configuraba ahí el concubinato como tal, porque él no estaba libre de matrimonio. Sin embargo, dice, bueno, es una relación de hecho y se generan derechos de la misma. ¿Consideras que en algún momento dado, con estos criterios de igualdad entre hombre y mujer, de las relaciones de hecho, proteger los derechos derivados de ella, en algún momento, pues también puede haber una resolución tendiente a declarar una compensación económica al terminar una relación de pareja que no sea matrimonio o concubinato? Exactamente, de hecho, esa es la tendencia, porque en cuanto a las convenciones internacionales que tratan de erradicar la discriminación y la violencia en contra de la mujer, y al ser México parte de esta circunstancia, y al haber obviamente en nuestra Constitución el derecho a la igualdad, y ahora la obligación de las autoridades judiciales a actuar con equidad de género, precisamente esta cuestión, digo, yo no he tenido oportunidad de leer esta sentencia, digo, estuvo publicada en todas las notas, la jornada, el Reforma y demás, pero no he tenido oportunidad de leer la sentencia como tal para ver cuál es el criterio que estableció la Corte. Sin embargo, no es una novedad, porque ya existe cuestiones de tesis y demás sustentadas por las autoridades federales que ya reconocían el derecho alimentario en una relación de hecho, precisamente basados en la cuestión de la protección a la familia, porque se daba mucho que había parejas que eran un matrimonio, el hombre o la mujer se separaban, vivían con otra pareja sin divorciarse, esta otra pareja se ostentaba como si fuera un matrimonio, o sea, se ostentaban como pareja, vivían juntos, habían tenido hijos, incluso habían pasado muchos años de relación, y finalmente, pues cuando se terminaba esta relación, la persona que había asumido estos costos de oportunidad por quedarse al cuidado o asumir la carga de los trabajos domésticos y los trabajos de cuidado de los hijos y dependientes económicos,
no podía pedir una cuestión alimentaria y no podía pedir nada porque pues no estaban casados y no le podía pedir alimentos como concubina porque no se configuraba el concubinato al tener el impedimento, obviamente, la otra persona de estar casada. Entonces, la Corte ya había resuelto y ya se ha pronunciado al respecto de que al final existen las uniones de hecho que no alcanzan a ser matrimonio, que no alcanzan a ser concubinato, pero que forman una célula familiar que tienen esta característica de haber vivido con permanencia, de ser una pareja como tal, de vivir con solidaridad y apoyo, entonces, de ser una pareja en toda la extensión y haber formado una familia. Entonces, al ser esta cuestión una célula familiar que no podía ser llamada matrimonio o concubinato, pues se le quitaba o se dejaba a la mujer normalmente pues esta cuestión de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, tantos años de mi vida en esto y yo no puedo tener nada. Y al haber esta desigualdad y evidentemente al tratar de cuidar a la familia y al tratar de eliminar todas aquellas situaciones que se consideren violencia en contra de la mujer, ya la Corte había señalado que existía este derecho, o sea, las mujeres y los hombres que viven con una persona que está casada, que no puede configurar un concubinato, pero que sí eran una pareja, tienen derechos alimentarios. Entonces, en la misma tesitura y la corriente es precisamente esa, la corriente de la Suprema Corte de Justicia pugna por la protección a la familia y precisamente por la cuestión de la igualdad que señala nuestra Constitución y por seguir juzgar con perspectiva de género. Y precisamente nacido de eso es que no me sorprendería y no me sorprende que sea procedente este pago de una compensación tratándose de una cuestión de hecho, porque precisamente existen las parejas de hecho y también en las parejas de hecho existe quien asume este costo de oportunidad de dedicarse a las labores del hogar y dedicarse a la familia y que por ello pues no puede hacer patrimonio y entonces porque no soy esposa o porque no soy concubina, pero sí aporté mi trabajo a la relación, sí hay esta cuestión que yo perdí o asumí el costo de oportunidad por dedicarme a esta familia y que no, al final de que termina esta relación, pues no puedo tener derecho tampoco cuando pues con mi trabajo yo evidentemente aporté a que la otra persona pues pudiera ser patrimonio, porque hay que recordar que para que el otro salga a ser patrimonio, pues alguien se tiene que quedar al cuidado de la casa, o sea, es un trabajo en conjunto. Entonces, al haber este reconocimiento del trabajo doméstico, la tendencia es esa, que precisamente el día de mañana pues haya muchas sentencias y muchas peticiones en caso de separaciones que impliquen el pago de una compensación. Pues mira, y a propósito toqué el punto de esta sentencia en cuanto a pensión alimenticia, porque pensión alimenticia se suele confundir con compensación económica. ¿Cuáles serían las Esa. diferencias? Pues mira, primero, ya tuvimos oportunidad de hablar en una transmisión anterior de que los alimentos tienen un carácter asistencial de satisfacer las necesidades básicas de una persona y que devienen evidentemente de hacer concreto el derecho humano a vivir una vida digna y decorosa, ¿no? En cambio, la compensación no tiene este carácter asistencial. Su objetivo no es asistir a la persona que pide la compensación. Su objetivo es resarcir el desequilibrio económico que se originó durante la existencia de esta relación cuando una de las dos personas decidió quedarse en casa asumiendo este corto de oportunidad. Muchas ocasiones es una decisión en conjunto, pero también muchas otras es una decisión que está plagada por cuestiones tradicionalistas todavía en nuestro país. Estadísticamente las mujeres son las que seguimos asumiendo la carga y la responsabilidad de la casa y del cuidado de los hijos. Entonces, al ser esta cuestión un desequilibrio, pues lo que pretende esta compensación es efectivamente resarcir este equilibrio, compensarle a la persona que se quedó al cuidado de la casa y perdió este costo de oportunidad con cierto porcentaje de los bienes que se haya hecho la otra persona, ¿no? Y en este sentido, pues es independiente una cosa de la otra. O sea, los alimentos son independientes de la compensación económica. Una no es excluyente de la otra, se pueden pedir las dos y nada más es cuestión de acreditarse, ¿no? Pero cada una de estas pues se debe determinar de acuerdo a cada uno de los casos porque, pues como les hemos dicho en otras ocasiones, en materia de derecho familiar, no hay como una regla general, o sea, sí existen las disposiciones generales, pero al ser aplicadas ya a cada caso concreto, pues tenemos que ver cada una de las características. Por lo tanto, la pensión alimenticia o el derecho alimentario es uno, es independiente de la compensación
porque la compensación quiere resarcir al que se queda en casa y pierde este costo de oportunidad. En cambio, los alimentos lo que quieren es asistir al que los necesita. Entonces son totalmente diferentes. Muy bien, entonces en un momento dado se podrían reclamar ambos, pero el juez tendría que analizar el caso concreto. Exactamente. Ahora, hablando específicamente del matrimonio como relación de pareja y su terminación, que es el divorcio, ¿en qué casos operaría la compensación? Pues mira, la compensación podría ser solicitada evidentemente a la disolución del matrimonio. No se puede pedir una compensación mientras sigo casada o voy a seguir casada o sigo viviendo casada. O sea, eso no se puede porque lo que actualiza la compensación es precisamente el divorcio. Entonces, si voy a seguir casada y demás, pues no puedo pedirla. Entonces, tengo que estar casada, pero este matrimonio tuvo que haberse celebrado bajo el régimen de separación de bienes, que anteriormente era que pues yo mis cosas, tú tus cosas y pues cada quien lo suyo, ¿no? Y, eh, y obviamente deben cumplirse los criterios que señala la ley, que normalmente o en cuestión genérica es que se haya dedicado a las labores del hogar, entendiéndose por labores del hogar una infinidad de conductas que pueden ser desde administración, gestión, dirección, supervisión, hasta ejecución misma de las tareas del hogar, así como al cuidado de los hijos o de los dependientes económicos, que este cuidado de los hijos y de la casa le haya repercutido o haya sido un decremento en el costo de oportunidad que haya tenido en su desarrollo profesional y patrimonial, y que esta persona no hubiera adquirido bienes o que habiéndolos adquirido pues sean mucho menores, notoriamente menores que los que adquirió la otra parte, ¿no? Entonces, en Qué ese bueno sentido, perdóname, te interrumpí, nada te pero qué preocupes, qué bueno que bueno tocas que ese punto, porque mucha gente tiene el mito de que por tratarse de un matrimonio que fue bajo el régimen de separación de bienes, al terminar, se tiene derecho a una compensación económica, aunque no se hayan reunido estos criterios que tú ya mencionaste. exactamente, exactamente. Digo, tienen que reunirse necesariamente, digamos que la cuestión básica es el haber desarrollado estas tareas y que eso haya sido en detrimento de la oportunidad de la persona que las desarrolló, mientras la otra sí realizó patrimonio. Entonces, si no hay esta característica de que yo haya ejecutado las tareas y que eso me haya causado un detrimento y que por ello la otra persona hubiera adquirido bienes, pues no te van a dar una compensación al final de cuentas. Ok, y en cuanto a los derechos que el cónyuge que tiene que aportar esa compensación pudiera alegar, como por ejemplo que viola el derecho a su propiedad, ¿qué nos podrías decir? Pues mira, este es muy común. Normalmente las parejas vienen y entonces el que hizo patrimonio dice, pero ¿por qué? Si por eso me casé por separación de bienes y cuando yo me casé así era y pues no me pueden quitar nada. Pues no, no es así. En primer lugar, porque la institución del matrimonio es una en la que tú pactaste, que había separación de bienes y demás, y la institución de la compensación económica es otra. Entonces, son totalmente diferentes. En segundo lugar, porque no viola la cuestión de la propiedad privada, porque aquí lo que se hace es el reconocimiento del trabajo doméstico que realizó la persona que se quedó en el hogar a realizarlo, o que haya salido a trabajar y aún así haya hecho cuestiones del hogar, y que no se le remuneró. Entonces, como lo decíamos, ¿no? Para que alguien salga y haga patrimonio afuera, tiene que haber alguien que esté en la casa supervisando, que esté haciendo las cosas o que esté gestionando las cosas. Entonces, este trabajo de administración, supervisión, gestión o ejecución tiene un valor. Antes no se le reconocía, el día de hoy es reconocido precisamente este trabajo doméstico realizado principalmente por las mujeres, pero también por algunos hombres. Entonces, pues esta aportación que hacía la persona que se quedaba en casa ayudaba y obviamente contribuía a que la persona que salía pudiera hacer ese patrimonio. Entonces, pues podemos decir que ese patrimonio que se creó durante esta relación pues fue en conjunto, no nada más fue porque tú saliste a trabajar, o sea, fue porque la otra persona se quedó a hacer estas labores. Entonces, como fue en conjunto, pues así es como se debe de ver y por eso la ley busca compensar a aquel que se queda, porque contribuyó con ese trabajo a que la otra persona pudiera salir a trabajar y pudiera hacer este patrimonio.
y al final de cuentas, o sea, eso no viola la propiedad privada porque al final, digamos que existe una aportación por parte del cónyuge que desarrolla estas tareas para que se pudiera construir ese patrimonio. Y eso es precisamente lo que hace y lo que reconoce la compensación. Tampoco hay ay, es que cuando yo me casé eso no existía y como no existía la compensación no me aplica, tampoco. ¿Por qué? Porque lo que actualiza, como ya dijimos, pues es el hecho de que te vayas a divorciar o que te vayas a separar o que se termine la relación. Ponerle fin a esa relación implica precisamente poder tener ese acceso a esta compensación. Y como se da en dos momentos diferentes, pues no hay una cuestión de retroactividad ni de violación de los derechos de la persona que vaya a tener que dar esta compensación al final de cuentas, porque recordemos que, o sea, esto lo tiene que juzgar, vamos a hablar un poquito más adelante de ello, pero lo tiene que juzgar el juez de acuerdo a varios elementos, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien pida compensación no implica que necesariamente me lo van a dar y tampoco implica que me van a dar el 50%, porque la ley dice que es hasta el 50%, entonces puede ser de 0.01% a 50%. Entonces, el que yo lo pida no quiere decir que yo lo vaya a tener y tampoco quiere decir que eso me asegure la mitad de los bienes, ¿no? Todo es en proporción y de acuerdo a cada uno de los casos y cada una de las particulares de la situación en concreto. Ok. Y así como nos estás comentando que es independiente del régimen de separación de bienes, ¿también sería independiente del régimen de sociedad conyugal? O sea, cuando los cónyuges se separan y están bajo este régimen, podrían repartirse su 50% de los bienes y además reclamar una compensación, ¿sí, no? ¿Por qué? No, aquí no, porque precisamente esa es la gran diferencia. Cuando existe un matrimonio que se celebra bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, precisamente los cónyuges están acordando que durante su matrimonio van a crear una sociedad. Como en toda sociedad, pues van a compartir las pérdidas y las obligaciones y los derechos y el patrimonio que se genere. Precisamente este matrimonio celebrado por sociedad conyugal se debe regir o por las capitulaciones que normalmente nadie hace y que deberíamos de hacer, por eso acérquense con nosotros para que los podamos asesorar y las hagan y no tengan estos problemas. Y en segundo lugar, cuando no hay capitulaciones, pues por la ley. Y la ley generalmente lo que indica, pues es que al tratarse de una sociedad, pues se reconoce a los dos como socios al 50%. Entonces, cuando esta sociedad se disuelva, y se va a disolver, ya sea porque así lo hayan decidido y lo soliciten al juez, o porque se quieren divorciar. Entonces, cuando haya una disolución de esta sociedad conyugal, pues el juez pues va a determinar que los bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio pues se van a repartir 50 y 50 porque ya eran socios. En cambio, en la separación de bienes no hay una sociedad y al no haber una sociedad pues no puede haber una disolución y una liquidación y no se le puede dar una parte a uno y a una parte al otro. Y precisamente ahí es donde entra la compensación. Por eso es que en los matrimonios que se quieren disolver, que se quieren divorciar y fueron basados o realizados en el régimen de sociedad conyugal, no pueden pedir compensación, porque eso ya está vislumbrado en su propia sociedad. Entonces, ahí no es procedente. Ok, hasta aquí, pues ya hablamos de la compensación en el matrimonio, en el que a lo mejor sí hay reglas claras en cuanto a la sociedad conyugal o a la separación de bienes, pero por ejemplo, en el concubinato, pues obviamente no hay ninguno de estos regímenes. Aquí, ¿cómo procedería la compensación? Pues fíjate que precisamente, digo, la diferencia, la compensación económica es precisamente la misma institución, aplicable al matrimonio y ahora aplicable al concubinato. Al final, sí es cierto que no existe, en la cuestión del concubinato, no existe un régimen patrimonial, no hay sociedad conyugal, no hay separación de bienes, porque no se quisieron absorber las consecuencias jurídicas de un contrato, bueno, de un matrimonio como tal, ¿no? Sino constituirse estos derechos y obligaciones en base a vivir una vida de hecho y cumplir con los requerimientos de la ley de acuerdo al código del estado del que se trate, ¿no? Pero finalmente, lo importante aquí es que estas dos personas que se unen en concubinato, que sí figuran como concubinato, de igual manera crean una familia y de igual manera uno sale a hacer patrimonio y el otro absorbe y se queda con las cargas domésticas y las cargas del cuidado de los hijos y absorbe este costo de oportunidad. Entonces, al final, al tratarse de una cuestión de familia y de una cuestión de pareja, volvemos a lo mismo, al ver la cuestión con perspectiva de género y al tratar de la cuestión de la igualdad y al intentar, evidentemente, erradicar todas aquellas conductas que puedan constituir violencia y violación de derechos
y de discriminación en contra de las mujeres, pues también es procedente que si en esta unidad familiar se dieron estas circunstancias de estar juntos, vivir juntos, tener ya ciertos derechos y obligaciones derivados de la configuración de este concubinato y se separan, pues uno de ellos, el que se va a quedar, que asumió este costo de oportunidad y que ya no pudo hacer patrimonio, pues le pasaba exactamente lo mismo que le pasaba pues a los matrimonios, ¿no? El que se había quedado en la casa después de años, que no tenía experiencia profesional, que no tenía un salario, que se había dedicado al cuidado de los hijos y de la casa, pues se quedaba con un palmo de narices y no le daban nada. Y entonces la gran problemática era, bueno, ¿y qué va a hacer después? ¿No? ¿Cómo le va a hacer? O sea, porque no es reconocido su trabajo, si a pesar de que no es un matrimonio, sí se constituyó una célula familiar y sí aportó este trabajo, o sea, que sí existía. Entonces, bajo esa tesitura, pues también la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las autoridades federales, pues empezaron a virar esta situación y empezaron a resolver de acuerdo a no equiparar, pero así a corregir esta conducta de inequidad que también se daba en las terminaciones de concubinato, que ojo ahí, es común que nadie constituya su concubinato y que nadie pida la disolución del concubinato, cosa que nosotros no les recomendamos, ¿vale? Entonces siempre es bueno que ustedes acudan con su abogado para que les pueda explicar cuáles son los derechos, obligaciones y las consecuencias de unirse en concubinato y determinarla. Entonces las recomendaciones que sí constituyan un concubinato y que sí pidan una terminación. No es normal, pero sí sería buena idea y sería obviamente una cuestión de seguridad jurídica que ustedes reclamaran la terminación del concubinato como tal. Pero regresando al punto, es que al darse cuenta de que esta cuestión de discriminación y de inequidad, pues también se daba en los concubinatos, tuvieron que voltear a ver esta situación y entonces empezaron a resolver en esta misma tesitura, ¿no? Hay que quitar esta cuestión de violencia porque el hecho de que la mujer se quedara y absorbiera estos costos, pues era una cuestión de violencia económica y al ser México parte pues, de tratados internacionales que pretenden erradicar evidentemente estas conductas de violencias, pues está obligado a, con perspectiva de género, pues juzgar en las situaciones y entonces equiparar y poder hacer esta relación de desigualdad económica pues un poco más igual, ¿no? Resarcirle a esta persona que nuevamente había ejercido estas labores domésticas y de cuidado de los hijos y de los dependientes económicos y que con ello había absorbido el costo de oportunidad profesional y patrimonial, pues de reconocerle ese trabajo también y entonces de hacer procedente esta compensación. Entonces, el día de hoy es posible reclamar una compensación al término del concubinato, aun cuando no exista esta figura jurídica regulada expresamente en los códigos familiares o civiles de nuestras entidades, porque aquí lo que se trata pues es que no haya una distinción de trato jurídico razonable, ¿no? O sea, se tiene que equiparar de igual manera que era un núcleo familiar, una célula familiar, que había existido todas las características necesarias para poderle compensar a aquella persona que se haya dedicado a la casa lo que no pudo tener precisamente por esta situación. Ok, pues ahora quiero que nos hables de montos, de cantidades. Fíjate que cuando hablábamos de pensión alimenticia, recuerdo que nos comentabas que no hay una fórmula mágica, que el juez tiene que analizar cada caso concreto, pero que sí hay ciertas condiciones básicas que tiene que analizar. Aquí hablando de compensación, pues ¿cuáles serían esas condiciones para que el juez pueda cuantificar el monto? Pues mira, de igual manera, pues tampoco existe una fórmula matemática precisa que diga A más B es igual a C, tampoco la hay. Aquí lo que sí hay nada más es el hecho de que el juez está obligado a tomar en consideración algunas cosas, ¿no? En primer lugar, a juzgar con perspectiva de género, que es esto de poner en equilibrio a las partes, ¿no? En segundo lugar, que debe de ver en cada una de las situaciones en específico cuánto tiempo y cuáles fueron estas tareas de trabajo doméstico, de cuidado del hogar y de cuidado de los hijos y de los dependientes económicos que realizó la persona. También, de qué manera se realizó este trabajo, qué patrimonio o cuál fue el patrimonio que realizó la persona que sí salió a hacer patrimonio
Y también pues cuestiones como la edad de las partes, la educación, el poder acceder a un trabajo, etcétera, porque no es lo mismo, obviamente, separarte, ya sea que te divorcies o termine tu concubinato o te separes de tu pareja a los 35 años que a los 60. Entonces, o sea, a los 60, la oportunidad de que una persona pueda encontrar un trabajo que le dé un sustento digno y demás, pues es muy complicada, ¿no? Entonces, esas son situaciones que también se toman en consideración. Y y al final, todo esto, o sea, tanto los bienes que haya hecho la persona que sí hizo bienes, los bienes que haya hecho la persona que no salió a trabajar, porque a lo mejor sí pudo haber hecho unos bienes, a lo mejor tiene un coche, ¿no? Pero el otro hizo 10 casas. Entonces, hay que poner en equilibrio eso, ¿no? Y todas estas tareas que haya realizado la persona que se quedó en el cuidado del hogar, inclusive muchas veces vienen aquí y dicen, es que ella sí trabajaba. Pues sí, pero entonces tenía una doble jornada de trabajo y la doble jornada pues no es impedimento para darte una compensación, porque al final sí, la persona desarrollaba labores en donde le pagaban, pero también desarrollaba trabajo en casa. Entonces al final aportaba de ambas maneras, aportaba con la cuestión del salario que recibía por la actividad remunerada y aportaba con su trabajo doméstico y su trabajo de cuidado del hogar y de cuidado de los hijos. Entonces, al final de cuentas, el hecho es el mismo, o sea, es la aportación de la persona que asume estas tareas, lo que se tiene que reconocer y lo que se reconoce con la compensación. Entonces, prácticamente, pues estos son como que los elementos. Te digo, no hay una fórmula mágica ni tampoco una fórmula matemática, igual que con los alimentos. Se tiene que atender a cada caso en particular y dependiendo, evidentemente, de las circunstancias, pues ya tendrá que juzgar el juez. Lo que sí les recuerdo, pues es que normalmente la legislación permite de hasta el 50%, que quiere decir que es el 0.1% hasta el 50%, que será evidentemente juzgado de acuerdo a lo que se acredite en el expediente y lo que considere evidentemente el juez. Ok, aquí de estos puntos que nos mencionaste, considerando el tiempo, ¿qué pasa con aquellos matrimonios que apenas se van a divorciar, pero que dejaron de vivir juntos por mucho tiempo? Entonces, pues en Fíjate, ese sentido, ¿cómo se puede calcular la compensación? eso es algo muy curioso y que pasa muy común. A veces vienen personas que es que, ¿sabes qué? Yo quiero la compensación, pero, o sea, sí, llevamos 20 años de casados, pero hace 10 años que no estamos juntos. Entonces, hay que aclararles que, o sea, si bien es cierto que en la compensación deben de comprenderse todos los bienes que se hayan adquirido durante la vigencia de la relación, también es cierto que de alguna manera, aunque no se haya terminado, por ejemplo, tratándose del matrimonio, aunque la vigencia de la relación no se haya terminado porque no existe el divorcio, sí en la cuestión de hecho, en la material, en la realidad, sí se había terminado la pareja, porque ya no estaban juntos. Entonces, aquí lo que hay que tomar en consideración es lo que se hizo durante el tiempo de convivencia en el que fueron pareja, en el que tú aportaste ese trabajo y la otra persona salió e hizo patrimonio. Porque si ya no estamos juntos, pues yo ya no aporté el trabajo para que él hiciera patrimonio. Él hizo patrimonio o ella hizo patrimonio por su lado, al final de cuentas. Entonces ahí ya no hay nada que reconocer. Pues lo que se reconoce nada más es lo que se haya realizado mientras estaban juntos, mientras la relación sí estaba vigente y no vigencia conforme a la ley, sino vigencia conforme a los hechos, ¿no? Entonces solamente aquellos bienes que se hayan adquirido mientras estuvieron juntos. Si pasaron ya 10 años, no podemos contemplar esos 10 años de bienes, ¿no? Se tendrán que ser los bienes que efectivamente sí se dieron mientras estaban juntos, porque ya no existe que compensar porque ya no se aportó ese trabajo. O sea, solamente compensamos el trabajo que efectivamente se aportó. Claro, efectivamente lo que cada quien aportó durante el tiempo que efectivamente lo aportaron cuando estuvieron juntos. Oye, pero ¿qué Exactamente. pasa con aquellos casos? Porque sí los he llegado a ver en juicio cuando reclaman la compensación, pero en realidad no hubo un cuidado de los hijos o no hubo una aportación de labores en el hogar. Pues ¿Qué mira, pasa en esos casos? digo,
el hecho de que haya una separación de un núcleo familiar, de una pareja en este caso, pues ya te da acceso a que tú puedas accionar, tratar de obtener una compensación, lo que ya dijimos que no te garantiza que te van a dar una, porque tienes que cumplir con los preceptos que la ley señala y obviamente que nuestra Suprema Corte de Justicia pues también ha contemplado. Entonces, si aquí el objetivo es compensar y reconocer ese trabajo que tú diste en la relación, por lo cual no pudiste hacer este patrimonio, pues entonces, si no hiciste estas labores, no hay que reconocerte. Si no hiciste tu trabajo, no hay que compensarte porque no aportaste. Entonces, al final de cuentas, el juez no te puede dar una compensación cuando no cumpliste con tu parte para poder obtenerla. Entonces, si tú no elaboraste, si tú no hiciste estos trabajos, si tú no aportaste una cuestión doméstica, si tú no cuidaste a los hijos, no te van a compensar porque es improcedente, carece de lo fundamental que es precisamente haber aportado estos trabajos. Entonces, si no lo hiciste, no te los van a dar. Ahora, pudiste haberlo hecho en mayor o menor medida y de ahí que el juez vaya a considerar cada caso en particular y de acuerdo al caso, pues pueda decir, tal vez la señora pues no estaba realizando a lo mejor sus actividades al 100%, pero se dedicó a lo mejor un 10, un 15%, y de ahí partir para dar un porcentaje de compensación, porque recordemos que es hasta el 50%. Entonces el juez puede determinar que probablemente pues a la señora por las actividades que sí realizó, o al señor por las actividades que sí realizó, entonces se le puede dar un 20%, un 10%, un 30%, un 45%. Entonces, pero se tiene que dar esto. Si no hay esta aportación, no hay que compensar porque no hiciste nada. Claro, y en todo caso tendrá que demostrar. Exactamente. Y bueno, pues ahora ya, cuando termine la relación, ¿necesariamente tengo que demandar la compensación o también puedo pactarla a través de un convenio? ¿Cuáles son las vías que tengo para establecer esta compensación económica? Claro, pues mira, tratándose del divorcio, que ya dijimos que es en cuestión de matrimonios que se hayan celebrado por separación de bienes, si estamos ante, por ejemplo, un divorcio incausado, pues unilateral, pues será a través de una propuesta en tu convenio de tu solicitud de divorcio que la otra persona pues va a ver y te va a contraproponer y que al final, pues si no hay un acuerdo, el juez dejará a salvo los derechos para que los hagan valer vía incidental o la vía siguiente que se considere o como se llame de acuerdo a cada uno de los códigos de los estados de que se trate. Si es un divorcio voluntario, pues se puede pactar en el mismo convenio, cuál es el porcentaje o de qué manera se van a repartir. Incluso se puede pactar, normalmente se pacta, por ejemplo, ¿no? Si hicimos dos coches, pues a lo mejor un coche es para ella y un coche para él, pero también se puede pactar incluso una cantidad, se puede fijar una cantidad y que esa cantidad se den mensualidades, porque muchas veces, pues a lo mejor a alguna de las dos partes, pues no le conviene deshacerse a lo mejor de un bien o de alguna cuestión en particular, pero sí tiene cómo compensar a la otra en una cuestión económica. Entonces, probablemente no le vaya a dar una propiedad, pero sí le vaya a decir, ¿sabes qué? Te voy a reconocer X cantidad de derechos por estos bienes que sí hice y te voy a dar una mensualidad, que, ojo, no es lo mismo que la pensión, ¿no? O sea, la mensualidad sería fija y sería de acuerdo a lo que pacten las partes, ¿no? Entonces, esto lo pueden convenir en un convenio de divorcio voluntario sin ningún problema. En el caso de que no haya sido así, pues tampoco es que perdamos el derecho, ¿no? Si lo hicimos en el divorcio, no se hizo valer, no nos pusimos de acuerdo, no seguimos la cuestión incidental, finalmente siempre, pues se tiene la acción principal que se puede ejercer en un juicio de orden familiar, ¿no? O sea, como acción se puede accionar la pensión económica, la compensación económica en virtud de las labores desempeñadas mientras existía la pareja. De igual manera, en el concubinato, cuando se da la terminación del concubinato, si tú demandas la terminación del concubinato, puedes pedir esa prestación, y si no demandas la terminación como tal, de cualquier manera lo tendrás que hacer de manera accesoria cuando ejercites una acción principal para pedir esta compensación, y seguramente se va a dar así en la cuestión también de las uniones de hecho que no sean concubinato y tampoco sean matrimonio, porque al final sí existe esta cuestión y no está limitada así de que tengas 5 días, 10 días, 20 días, un año, o sea, no hay una limitación. Obviamente tiene que ser razonable, no pueden pasar 50 años, ¿no? Pero sí no está limitado a un tiempo en específico para que tú puedas accionar y puedas ir al juez y en un juicio familiar puedas accionar tu acción de compensación económica.
Y también, en algunos casos, también lo pueden resolver a través del convenio que se celebre ante el Centro de Mediación y Conciliación Estatal, de que se trate, ¿no? También se puede hacer por esta vía, no la recomendamos tanto, pero también se puede realizar. Muy bien, hasta aquí en lo personal me ha quedado muy clara la charla. Tal vez nuestros amigos tengan algunas dudas, pero antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría que a manera de conclusión nos dieras algunos comentarios. Pues mira, en primer lugar, que la compensación económica, pues bueno, tiene este carácter resarcitorio del reconocimiento principalmente al trabajo doméstico elaborado o desempeñado por el hombre o la mujer que se haya quedado en casa precisamente y haya asumido estas actividades, ¿no? Entonces, si tú estás en casa desarrollando este trabajo, pues tienes que saber que tienes derecho a que se te compense por este trabajo. Que desgraciadamente y afortunadamente, pues también estás obligado a probar estos trabajos, ¿no? O sea, no es como que yo diga, yo lo hice y ya en automático va a pasar, ¿no? Hay que acreditarlo, hay que tener pruebas, hay que exhibir todas estas cuestiones probatorias ante el juez para que, pues, al momento de él analizarlo, pues pueda ver qué tanto realizaste o qué tanto aportaste, qué tanto hizo el otro y en base a eso a resolver, pues, cuánto podría tocarte a ti de este patrimonio, ¿no? Al final, pues esto tampoco es violatorio de derechos el que tú tengas que probar, porque pues todos sabemos que en cuestión de primicias de derecho, pues el accionante en este caso, pues tiene que probar los hechos constitutivos de sus pretensiones, ¿no? Entonces, si yo quiero una compensación que está basada en que yo realicé labores en la casa, pues tengo que probar que existieron esos labores, ¿no? Lo que hace un poquito difícil esto, la verdad es que sí es un poco complicado en algunos casos probar este desempeño de labores, pero, eh, pero es posible, ¿no? Sin embargo, también al final lo importante aquí, pues es que ustedes sepan que si desempeñaron estos labores y que si su pareja hizo patrimonio, eh, ustedes están contribuyendo, no es caridad, no están siendo ustedes abusivos, o sea, porque muchas veces pasa, ¿no? Es que mi marido dice que soy abusiva porque quiero que me dé la mitad de la casa en donde vivimos siempre, ¿no? O sea, y no es cierto, o sea, al final, si ustedes desarrollaron estas labores, es justo que se te compense por ellas. No es caridad, no es egoísmo, no es materialismo, es justicia y equidad, ¿sale? Entonces, pues eso sería todo de mi parte. No olviden, evidentemente, pues poner ahí sus preguntitas si tienen alguna pregunta que hacernos. Vamos a Sí, ver por comenten si aquí. tienen alguna duda, chicos. Exactamente. Ahora es el momento. Pues mientras tanto, si no, digo, en lo que por ahí si es que llega a haber alguna preguntita, pues nada más recordarles que si tienen después alguna otra duda o pregunta o sugerencia o comentario, pues nos lo pueden dejar a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Recuerden también que terminando esta plática, pues se las vamos a subir a nuestro Instagram TV para que ustedes la puedan checar y tal vez de ahí les surgen dudas y nos las pueden hacer llegar. Eh, y que, pues bueno, es importante que pues siempre se informen de todos sus derechos, porque a veces por el desconocimiento es que no lo hacemos, ¿no? O porque a veces tratándose de cuestiones familiares, pues como va involucrado mucho sentimentalismo y muchas cuestiones emocionales, pues por ciertas cuestiones, pues no hacemos valer nuestros derechos, ¿no? Y en el caso pues de esta compensación económica, digo, aunque como ya lo mencionamos, su introducción en nuestro sistema jurídico va orientado a resarcir el desequilibrio económico derivado de la violencia económica que sufren las mujeres en las relaciones y al término de estas. No está supeditado que solo sea para las mujeres, ¿no? Es una cuestión que beneficia a ambos sexos, independientemente de quién sea y de cómo sea, sino lo que beneficia aquí o lo que reconoce es el trabajo doméstico realizado por una de las partes de la pareja. Entonces creo que ya no hay por aquí, no sé, no he visto ninguna pregunta ni comentario, creo que no tienen dudas, que bueno, eso quiere decir que todo lo explicamos genial. Quiere decir que sí, porque pues nos están diciendo que excelente conversación, que todo quedó Muchas muy gracias. claro.
Pues bueno, pues creo que al no haber ya ninguna pregunta ni demás, les agradecemos a todos haber estado aquí. Muchas gracias por su tiempo y pues nos veríamos la próxima semana, el próximo viernes en punto de las 4:30 de la tarde para otro capítulo más de esta serie de Derecho en Vivo. Dani, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarnos. Tendremos la próxima semana la fortuna de que nos compartas tus conocimientos. Ya les estaremos avisando a todos ustedes de qué se trata la próxima transmisión. Y mientras tanto, pues, ¿quieres decir alguna otra cosa, Dani? Pues nada más darle las gracias a todos los que nos acompañaron por su atención y pues que nos sigan en las siguientes transmisiones. Exactamente, síganos, no se olviden de recomendarnos. Sí, no, gracias a ti. Y no se olviden de recomendarnos, por favor, publiquen este video, perdón, publiquen este video en sus redes sociales también para que más nos vean. Y pues muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta la próxima.